Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Pérez, este es un trabajo para antropología de la UNAD. Hoy es 9 de octubre del año 2017 y estamos a 3 días de la conmemoración de un hecho fundamental de nuestra historia, que fue la llegada de los españoles a América el 12 de octubre de 1492. Y lo señalo por lo que significó la imposición de esa cultura europea, blanca, cristiana, sobre las culturas que habían transformado y que habían construido los aborígenes americanos. Y me parece importante en esto de la antropología, porque la antropología es precisamente ese intento de las sociedades modernas por superar esa discusión de siempre entre la civilización y la barbarie, esa idea de que habían pueblos cultos y pueblos incultos, que justificaba la dominación de los pueblos cultos y civilizados sobre los pueblos incultos y salvajes. Entonces la antropología lo que intenta es precisamente establecer un diálogo de ese que soy yo con ese otro que no soy yo, que no tiene mi mismo color de piel, que no habla mi mismo idioma, que no se viste de la misma manera en que yo me visto, ni ama de la misma manera en que yo amo, ni goza de la misma manera en que yo gozo, pero que sin embargo es un ser humano. Y una de las herramientas que usaba la antropología para ese diálogo es precisamente la construcción del concepto de cultura. Desde sus primeras significaciones que la asociaban con la agricultura, con el cultivo no ya de la tierra, sino de sí mismo, y de su mente y de su espíritu, pero también con el culto a lo sagrado, con el culto a eso que va más allá de mi vida cotidiana, ¿sí? Entonces, desde esas primeras nociones se empezó a ampliar y se empezó a ampliar en la medida en que la antropología también iba refinando sus herramientas, iba mejorando sus metodologías, iba estudiando a otras culturas y reconociendo su valor y su significación. Y también, y también se convierte en una discusión política, en una discusión que tiene que ver con la forma en que organizamos la sociedad, ¿no? Entonces vemos influencias, por ejemplo, del pensamiento marxista en esta construcción de cultura y del pensamiento de Gramsci que nos habla de la hegemonía cultural y que nos habla de la contrahegemonía, pero también en los estudios culturales de la Universidad de Birmingham y cómo esos estudios culturales se convierten en una nueva disciplina y en un nuevo campo de estudio. Entonces, las nociones de cultura se convierte también en discusiones políticas, en discusiones sociales importantes. Eh, También está el trabajo de los antropólogos como Levi Strauss y el estructuralismo y todo su trabajo alrededor de los mitos y las relaciones de parentesco en las sociedades que nos muestran, que nos muestran cómo existen algunos elementos universales que se encuentran en prácticamente todas las culturas y cómo existe una base común que incluso en nosotros, en las civilizaciones modernas, hasta las civilizaciones más atrasadas o supuestamente atrasadas, esa base común, ese sustrato común está siempre presente. Entonces hay una base cultural común para la humanidad y eso es algo que nos muestra el trabajo de Levi Strauss y en general del estructuralismo francés. Y también tenemos las nuevas nociones del el postmodernismo y el multiculturalismo, ¿sí? Y cómo es una discusión abierta, es una discusión que aún se sigue dando. Y lo interesante es ver cómo, por ejemplo, hay gente o hay poderes que siguen pensando que este es un tema de entre civilización y barbarie, o entre la cultura blanca, occidental y cristiana y el mundo, el resto del mundo, que son musulmanes, terroristas, en fin. Cómo el tema de la antropología, el tema de la cultura sigue siendo fundamental en nuestras sociedades. Eso me parece interesante y eso me inquieta para seguir estudiando y seguir profundizando en el tema. Entonces, muchas gracias y buenas noches.